This meeting is being recorded. Buenos días, hoy es 11 de enero del 2020 y tengo el placer de presentar a Álvaro Nirman. Mi nombre es Alejandro Paz y como estudiante de la Escuela Politécnica Nacional voy a realizar una entrevista abierta para entender un poquito acerca de la innovación tecnológica que nos ha permitido sobrellevar este tema de la pandemia. Doy la bienvenida, Álvaro, por favor, preséntate, ten la bondad. Sí, claro, soy Álvaro Nerman, soy director de la empresa International Innovation, una empresa fundada aquí en Quito desde el año 2018. Y bueno, aquí estamos un poquito para colaborar con Alejandro. Muchísimas gracias, Álvaro. ¿Puedes contarnos un poquito, ya que entiendo que tu empresa se inició en el 2018, cómo ha venido desarrollándose el giro de negocio y cómo este giro de negocio se vio afectado en la pandemia del COVID-19? Ok, a ver, te comento, mi empresa es una empresa distribuidora de tecnologías y yo distribuyo sistemas de software. Entonces, básicamente veo cosas que están funcionando en otros lugares del mundo, sobre todo en España y en Uruguay, que son los lugares en los que tengo más vínculos porque son los países en los que he vivido. Y veo un poquito qué es lo que se está haciendo por allá y traigo estos sistemas de software y los ofrezco a empresas de acá. Entonces, así empecé en 2018. Empecé a trabajar con algunos bancos locales que siguen siendo clientes míos hasta ahora. Y en realidad la pandemia, digamos que en el primer momento me afectó de forma negativa, porque tenía algunos contratos ya cerrados para empezar el año siguiente, y bueno, luego con la incertidumbre que generó la pandemia, esos contratos, algunos pasaron a revisión, otros se cayeron, otros siguieron. O sea que lo primero fue negativo, pero a partir de ahí, como en realidad yo vendo herramientas digitales y que son aparte dirigidas a veces a potenciar los canales digitales de venta de los clientes, al final terminó siendo algo después positivo. Y la verdad que fue un crecimiento grande durante la pandemia. Excelente. Bueno, aquí podemos ver una cara diferente, ¿no? A todo el tipo de emprendimiento convencional. Entiendo que esto es porque tu negocio va en torno a la tecnología. Quizás dentro de este contexto, ¿tú me podrías mencionar algún capítulo de la historia en donde tú has tenido o te viste obligado en la necesidad de implementar algún proceso innovador dentro de tu organización para poder sobrellevar este contexto pandémico? Bueno, en realidad, así como innovador dentro de mi empresa, no tanto, porque yo ya hacía home office desde antes, entonces eso no me cambió en nada. Y al vender sistemas digitales tampoco me afectó mucho. Quizás el cambio más grande que tuve que hacer en mi empresa fue el de enfocarme. Ahora yo tengo algunas tecnologías que son para aplicar en canales digitales de venta y otras tecnologías que son para aplicar en canales físicos de ventas. Entonces fue el girar más hacia lo digital y dejar un poco de lado lo físico, que hasta ese momento era lo más grande que tenía, y decir, bueno, vamos a cambiar el rumbo. Eso fue el cambio, pero es un cambio más de estrategia comercial que de aplicar sistemas dentro de mi empresa. En realidad, más bien me he dedicado a aplicar sistemas en empresas de otros para ayudarlos a sobrepasar la pandemia. Entonces, te podría comentar más sobre lo que hemos hecho con otras empresas más que lo que he hecho con la mía misma. Correcto, sí, bueno, entonces sí, ¿no? Como para darnos cuenta, en resumen, quizás la pandemia no afectó mucho a lo que es International Innovation. Sin embargo, pues viste una oportunidad de poder mejorar los negocios de tus clientes, ¿correcto? Sí, correcto. Eso Correcto. fue lo que vi y en lo que me enfoqué desde el momento que empezó la pandemia. Fui como hacia ese lado. Cambié un poco el rumbo del tipo de servicio que ofrecía y fui más por los sistemas que son para canales digitales de ventas. Perfecto, muchísimas gracias. Actualmente, si tú pudieras recomendar algún tipo de emprendedor, ¿no? Algún chico que esté saliendo de la universidad, ¿por dónde le orientarías que pueda ir tus recomendaciones en función a tu experiencia para que él llegue a ser exitoso eh, en el contexto en el que ya sería post pandemia o en el contexto actual en el que nos estamos manejando? Ok, bueno, a ver, el mundo de la tecnología en sí es un mundo interesante, al menos a mí me pareció interesante, más allá de que yo no soy una persona súper tecnológica, digamos. Tiene algo muy interesante que es que todo el tiempo están surgiendo cosas nuevas. Entonces,
No es como otro tipo de productos que ya son más commodities y que tú de repente tenés que estar peleando por precio y es muy difícil entrar a un mercado porque ya hay muchos competidores y hay precios establecidos y tú tienes que ver cómo lograr entrar, entonces eso lo hace muy difícil. En el mundo de la tecnología quizás encuentras algo diferente que no estaba, que no existe todavía, o que no existe en Ecuador y sí existe en otra parte del mundo, o que realmente no existe y lo puedes desarrollar. Entonces encontrar ese algo diferente les puede ayudar a que sea como más sencillo el ingreso. Si no, si uno quiere entrar al mundo, no sé, por decir algo, la construcción, que es un mundo establecido desde hace muchísimos años, y quiero entrar con una constructora, y bueno, vas a competir con muchísimas otras constructoras que tienen muchas cosas similares y que tienen mucho más recorrido. O sea, va a ser mucho más difícil que si llegas con algo que sea diferente, que no esté en el mercado tan explotado todavía. Quizás eso sería lo más conveniente para ver algo que sea realmente distinto y que tenga un valor diferencial. Correcto, sí. Bueno, en mención a tu tiempo, yo quiero agradecerte por esta corta entrevista. En verdad, para mí es muy valioso resaltar el tema de cómo los negocios que giran en torno a la tecnología y que desde algún tiempo ya tenían estas modalidades como home office, teletrabajo, trabajo remoto, utilizando plataformas digitales para interconectar a los colaboradores con los clientes. Entonces, eh, es bueno conocer, ¿no?, las experiencias, ya que en otros ámbitos y con otras experiencias, pues la pandemia afectó bastante, ¿no?, a la economía y podemos darnos cuenta el valor diferencial que tiene este rubro, este sector del negocio, eh, y que más bien se vio muy favorecido, ¿no? Entonces, es eso lo que yo puedo rescatar de aquí. Quizás algún comentario final para mi salón de clases de tu parte, Álvaro. Y bueno, del lado mío, que más allá de que ahora soy un emprendedor desde hace 4 años que abrí mi empresa, antes estuve unos 8 años por lo menos trabajando en ventas y que lo que tiene que ver con ventas, que lo tengan muy presente también, de formarse en ese tema y de hacer mucho seguimiento durante los procesos de venta, entender cómo es el proceso de cada tipo de producto, cada tipo de servicio que se vende y hacer un seguimiento inteligente a lo largo de todo el proceso, porque, por ejemplo, en el mundo de la tecnología, si tú le querés vender a un banco, y bueno, no es que llegas a la oficina del banco y al día siguiente te compran. Es todo un proceso muy largo y eso pasa con mucho tipo de servicios, mucho tipo de negocios que tienen sobre todo empresas como clientes. También pasa a veces con las personas como clientes, pero bueno, que tengan presente mucho el tema del proceso de ventas y formarse en ventas. Perfecto. Muchísimas gracias. Entiendo que tu conversación es muy valiosa desde un punto de vista más que emprendedor, ya a nivel empresarial. Te deseo muchos éxitos y seguramente nos volveremos a encontrar en el camino en un tiempo. Te deseo lo mejor. Agradecido por tu intervención y muchísimas gracias por tu apoyo. Gracias, Alejandro. Que estés muy bien. Gracias. Igual. Buen día.